Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Marcos Zelaya, denunció que existe una red criminal la cual estaría integrada por diputados, militares y policías, así como ex y actuales funcionarios, quienes buscan apropiarse de terrenos administrados por la OABI, y señaló que esta información se la dio a conocer a la presidenta del Poder Judicial. De acuerdo a Zelaya, algunos de los involucrados en esta red están utilizando a grupos campesinos para apoderarse de terrenos y ya denunciaron estas situaciones y advierten que las estructuras criminales ocultan la información para fingir ser compradores legítimos o alegar haber adquirido propiedades de buena fe, incluso personas vinculadas a instituciones financieras. Asimismo, el titular de la OABI no descarta que figuras públicas que asisten a foros televisivos también están involucradas en este accionar y lamenta que no es posible que las autoridades no actúen a pesar que se muestren las evidencias y que están en la disposición de abrir las puertas de la institución para que se indague lo denunciado. Durante años, las pasadas administraciones, según denuncias, hicieron fiesta de los bienes en poder de la OABI, vendiendo los activos a precio de gallo muerto y dejando en el abandono las propiedades que debieron ser mantenidas, ya que aún no estaban a nombre del Estado de Honduras, por lo que algunos juristas no descartan que el país pueda enfrentar demandas. Igualmente, diversos sectores señalan que en la administración del Partido Nacional varios bienes se perdieron y su paradero es desconocido, por lo que instan a las autoridades del Ministerio Público a emprender acciones contra aquellos que se valieron de sus puestos para derrochar y mal administrar los activos que en su momento pasarían a manos del pueblo. Ante dicha situación, la sociedad civil pide a la oposición que cuando se actúe contra los supuestos casos de corrupción que se cometieron en la OABI, no se defiendan afirmando que se trata de una persecución política, ya que los indicios de presunto mal manejo de los bienes en poder de la OABI en años anteriores es evidente, señalan expertos. Buenos días, gracias por estar al cierre de la semana. Ya hoy es 18 de octubre del 2024. Ya casi se va este 10º mes del año. Vamos a hablar de la OABI. Hay denuncias que diputados, militares, policías, exfuncionarios, funcionarios integran una red criminal que lo que buscan es apropiarse de los bienes incautados por la OABI. Hace años le pregunté a un muchacho, no recuerdo su nombre, creo que ahora trabaja con la Embajada de Estados Unidos, que cuánto ganaba como director de la OABI. Me dijo que ganaba 35.000 empiras, que iba a renunciar.
Me asusté cuando me dijo que ganaba eso, porque imagino un muchacho ganando 35,000 empiras, director de Loavi en aquel tiempo. ¿Qué tentaciones no pudo tener? Búsquenme una de esas cosas para matar a esa mosca. Pues yo sé que estamos en vivo. ¿Qué tiene? Ah, sí, estamos en vivo. Y compré una raqueta de esas que uno la electrocuta. Bien, ya vamos a hablar detalles. El abogado Marcos Zelaya, el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, aquí está con nosotros. Buenos días, abogado. Muy buen día, licenciado Raúl Valladares, buen amigo Marlon Duarte, pueblo hondureño. En primer lugar, gracias, Raúl, por permitirme participar en este importante foro que genera opinión pública en el pueblo hondureño y poder establecer cómo encontramos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que esperamos durante nuestra administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Marlon, bienvenido. Bueno, estas son cosas que pasan en vivo, pero bueno, así son los programas en vivo. Bueno, Raúl, este es un tema bastante delicado, bastante importante. Yo creo que la Oficina Administradora de Bienes Incautados tiene una labor exagerada, por decirlo así. Ahí se manejan miles y miles de millones a través de las figuras de aseguramiento e incautación, que me parece que eso es lo que tenemos que revisar, el hecho de incautar, por ejemplo, de hacer la solicitud al juez de incautar y el juez que no pondere la situación, por decirlo así, de cada caso en particular, sino, Raúl, que en lo que le presenta a la Fiscalía la solicitud de aseguramiento e incautación inmediatamente no pondera y ordena el aseguramiento y la incautación. Es decir, existen propiedades, Raúl, enormes cantidades de propiedades que, por ejemplo, son haciendas de 10 manzanas en adelante. Yo pienso que lo que podría hacer para terminar este problema de invasiones es que el juez o la Fiscalía solicite solamente la inscripción en el Instituto de la Propiedad de la medida de la no celebración de actos y contratos. Es decir, que esta propiedad no quede en manos de la UABI porque la UABI no tiene la capacidad de tener guardias en todo Honduras y por lo tanto, al no haber la capacidad para tener guardias para que vigilen estas propiedades, lógicamente los campesinos lo que van a hacer es invadirlo y es lo que estamos viendo en este momento. Después se convierte en un problema enorme porque los campesinos ya buscan el hecho de decir que son propiedades o tierras ociosas, se van al INA, el INA también les da algún tipo de autorización para que puedan estar en dichos lugares aunque sean privadas, se inventan también unos títulos ancestrales y después vienen estos problemas. O sea, la propiedad privada se acaba desde el momento que existen esas innumerables invasiones que lo vemos día a día, cualquier cantidad de personas en la UABI solicitando terrenos privados y solicitan terrenos privados y el problema es que ya están produciendo ahí. Entonces este problema creo que va más que todo más allá del hecho de tener una administración en la UABI, sino que el Congreso Nacional tiene que hacer las reformas correspondientes para que efectivamente cuando se trate de estas cantidades de tierras la medida sea únicamente el aseguramiento. Me dice el abogado Carlos Padilla, le andan las moscas, no solo a mí, a estos dos también le pongo yo. Sobre eso de Loavi, es que creo que no tienen presupuesto. Y no sé, ya le voy a preguntar aquí Lo tenemos embargado, Raúl. Al abogado Zelaya. Lo tenemos embargado por unas demandas que se incoaron. Solo quiero plantear esto. Yo cuando miraba ese montón de propiedades, una vez vino otro director de Loavi acá y vi que habían destruido un edificio en San Pedro, que cuidan mansiones, que agarran un montón de cosas, pero después todo queda bien deteriorado. Ah, y yo conozco una propiedad que ya lleva como, desde que Mario Zelaya está preso, y una buena propiedad que nadie la compra, porque ya el mantenimiento de la casa, después de tantos años, es un montón de dinero. Sale más caro. Más la casa y todo eso, y la OABI tampoco la cuida. Los vecinos lo ocupan de parqueo. ¿Cuál es el presupuesto de la OABI? Bueno, la asignación que hace el Estado a través de ese fin son 10 millones al año.
para colaborar en la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Sin embargo, se diseñó de manera tal que sea autosostenible. En este momento hemos tenido ciertas dificultades, Raúl, para ir saliendo. ¿Que sea? Autosostenible. ¿La UABI? Sí. No creo. Bueno, administrada... Es que mire, es el gobierno, y yo no estoy dudando de usted, porque usted ha sido un abogado así, litigante, bueno, capaz, como Marlon, pero igual le diría a Marlon si agarra una chamba del gobierno. En el gobierno es difícil, compa. Por ejemplo, aquí yo les dije a estos que maten a esa mosca y andan ya con esa raqueta. Les digo a los del gobierno, si estoy en el gobierno de director... Le aparecen 10 moscas más. No, sí, ahí dejen a ese. Es el problema, el gobierno. ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo ha hecho? Bueno, hemos hecho los ajustes respectivos, hemos bajado el gasto, Raúl. Hemos bajado el gasto en casi el 40% para poder, por lo menos, cumplir con los compromisos básicos de administración de lo que es la Oficina Administradora de Bienes Incautados. En este momento presentamos las denuncias respectivas ante la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, y lógicamente las agencias de investigación para que se proceda en contra de personas que han dilapidado los fondos que son administrados por OABI. Tenemos el compromiso con el pueblo hondureño de hacer las cosas de forma correcta. Hay un proyecto de país que no lo podemos desconocer, Raúl, y tenemos que ser responsables desde que adquirimos esta oficina hace ya 6 meses, y es por eso que venimos aquí de cara al pueblo a informarles los avances que hemos venido teniendo en lo largo de estas semanas al frente de esta oficina. Lo que usted refería en cuanto a las casas, Raúl, eso es cierto. Y lo hemos hablado no solo con Marlon, con varios colegas. Los problemas que se encuentran a diario en relación a los terrenos, edificios y demás propiedades que son aseguradas, incautadas y que son puestas bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Me parece de que todo esto pasa, Raúl, por hacer las reformas respectivas. Las reformas a la ley de privación de dominio, las reformas a la ley de lavado de activos, las reformas inclusive a la misma ley que regula lo que es la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. ¿Y por qué le digo esto? Porque si no se hacen las reformas vamos a seguir en lo mismo. Imagínese usted, Raúl, 500 viviendas. Y de esas 500 viviendas, OABI tiene la responsabilidad de estar resguardando esas 500 viviendas. Pero ahí lo detengo en algo. Fíjate que usted me dice que han recortado los gastos. OABI debería tener un presupuesto bueno para mantener eso, porque con esos gastos que usted que lo hace, yo entiendo su idea, pero OABI tendría que tener un buen presupuesto para mantener todo eso, pagar vigilancia, hacer un montón de cosas, porque con todo, ¿cuántos millones maneja la OABI? La OABI maneja más de 10.000 millones. ¿Y usted diciéndome que cortó el presupuesto? Bueno, lo que pasa es que el dinero no son de OABI, son administrados por OABI. No, yo sé, pero la OABI debería de tener un buen presupuesto para mantener eso, poder subastar, pero no es culpa suya, pero no la tiene fácil la OABI. Fíjese que el artículo 78 de la ley de privación de dominio, y vos lo conocés, Marlon, refiere a la distribución que se hace, injusta, le digo yo, Marlon, del 100% de los bienes que ya son decomisados y que hay una sentencia firme definitiva y que son puestos a la venta. 45% la Fiscalía, 45% todo Corte Suprema de Justicia, 45% las personas que se dedican a través de las instituciones al combate de la criminalidad, y el 10% para OABI, que es el que realmente carga con toda la responsabilidad y de cumplir con todo lo que se refiere para poder tener una sana administración, Raúl. Entonces, lo que sucede es que los diputados que nos representan en el Congreso de la República están en la obligación de hacer la reforma respectiva. Nosotros hemos hecho acercamientos y tengo que decirlo, tuve una reunión no oficial, pero me atendió en su momento el abogado Sarmiento del Partido Libertad y Refundación y le hicimos algunas observaciones y él dijo de que nos iba a agendar una cita para poder manifestarle nosotros de viva voz cuáles serían esas posibles reformas. Estamos trabajando en ello, tenemos ya un proyecto, Marlon, importante donde se generarían
reformas que le den más discrecionalidad al director, como lo decía Marlon. ¿Cómo así, Raúl? Hay una propiedad de 50 a 100 manzanas. Esa propiedad, el director que tenga, aun y cuando Marlon pueda que quede asegurada e incautada, pero que tenga el director la discrecionalidad de hacer un análisis técnico con su cuerpo de colaboradores y determinar si es más conveniente arrendar esta propiedad o dejársela en depósito a la persona que está en los tribunales de la República tratando de resolver su asunto judicial, ya sea en los juzgados de criminalidad organizada o en los juzgados de privación de dominio, porque la propiedad privada es tutelada por la Constitución de la República y no podemos tampoco perder la óptica, Raúl, Marlon, pueblo hondureño, de que vivimos un Estado de Derecho, y cuando la persona es objeto o sujeto de un proceso judicial y que está siendo asegurado sus bienes, todavía él tiene el derecho de acudir a los tribunales y goza la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, aun y cuando se ha invertido la carga de la prueba en la ley de privación de dominios, sin embargo, él tiene todo el derecho de acudir a los tribunales y poder establecer la forma como adquirir estos bienes y que son de origen lícito y que no cometió ningún tipo de delito precedente que le permitió agenciarse de todos estos recursos. Es por eso que es importante en todo el contexto y en estos foros poder establecer cuáles serían las posibles rutas para que los siguientes directores, no sus servidores, sino que todos los directores que vengan en adelante puedan tener un marco legal que le permita eficientar lo que es los recursos que son administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Marlon. Yo creo que también no solamente se tiene que ver en el punto del director, porque el director no puede estar en todo Honduras, el director no puede estar en todos los departamentos de la OAVI. Bueno, resulta ser que nosotros, por ejemplo, en el caso de la familia Rosenthal, ya hubo una sentencia donde claramente dice que una vez que se emita la sentencia definitiva, porque hablamos de un recurso de amparo es un recurso extraordinario, todo el mundo sabe de derecho lo que litigamos, es un recurso extraordinario, no es un recurso ordinario. Pero el problema es que llegamos a la OAVI y nos topamos también con otros asesores, con otros departamentos, el departamento de bienes, el departamento de secretaría, el departamento hay otro departamento que se llama de análisis, por decirlo así, y no nos han devuelto absolutamente nada. O sea, si la sentencia dice que nos devuelvan y que en el IP hagan las inscripciones correspondientes, porque la sentencia es clara, dice, devuélvasele a esta empresa. Si la empresa, en este caso el Grupo Rosenthal, tiene otras obligaciones, ese es problema del Grupo Rosenthal, no problema de la OAVI. Entonces, con ese muro nos topamos. Por ejemplo, a nosotros, y lo digo claramente porque públicamente nosotros ya nos conocemos, pues estamos acá y somos... Ahí en la OAVI nos topamos con otros, no con el director, ¿verdad? Porque el director llega hasta el final de estas peticiones que nosotros hacemos. Hay una sentencia donde dice, devuélvasele estos dividendos. No nos han devuelto nada. Devuélvales el poquito ganado que queda, porque ya no nos han devuelto nada. Devuélvasele las propiedades, no nos han devuelto nada. Devuélvase las famosas casas que saquearon en el gobierno de Juan Orlando Hernández, de las casas que las usaban de balneario y algunos militares las utilizaban para ir a vacacionar. No nos han devuelto nada. Entonces, yo me pregunto, tenemos esa carga en la OAVI y cuando el juez ordena la devolución, no nos han devuelto nada. Entonces, le pasa también porque yo decía, así como y eso lo tuvimos en un programa nosotros, Marcos, si te acordás que decíamos, así con la celeridad que ordenan la incautación y el aseguramiento de un bien, ¿por qué no con esa celeridad te la devuelven? Sino que lo que existe es una pasmosidad para que te lo devuelvan. Y volvemos al 10% ese. Ese 10% es ilógico que la pueda administrar la OAVI. Con ese 10% no se puede administrar la OAVI. Y lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, a una persona le aseguran un hotel, correcto. El hotel lo ha tenido 5 años la OAVI, Raúl. Ese hotel ha generado cualquier cantidad de renta, pero no existe un equipo contable de auditoría que le dé respuesta inmediata a esa orden del juez para poder canalizar la petición que va a hacer el dueño del hotel para que le devuelvan toda la renta, como dice la ley, que ha generado. En este caso, hay un caso bastante
que independientemente que tengan una animadversión en contra de la familia Mata, tenemos ese problema. Raúl, hace 19 años, asegurados $500,000, y existe una sentencia firme. No hay ni siquiera la posibilidad de un recurso extraordinario. No existe la posibilidad de un recurso extraordinario porque se les venció el término. Eso es problema de la Fiscalía, que no utilizó sus términos, pero aun y cuando es un recurso de amparo extraordinario. Al día de hoy, Raúl, cada día que pasa, como dice la ley de privación de dominio, te va generando intereses, ¿cierto? ¿Y quién va a pagar esos intereses solo porque se le ocurre a un funcionario, en este caso de finanzas del gobierno anterior, ahora que están tirándose la pelota entre finanzas y la OAVI, diciendo quién le va a pagar? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas, debería de haber una cuenta, y que yo creo que la tienen. Señores, a mí el juez me ordenó que devuelva, yo no voy a discutir la resolución del juez, devuélvanle las cosas que está diciendo el juez. Y si hay alguna cuestión de irregularidad, bueno, ese es el juez. En el IP, Raúl, no le cuestionan, y eso es lo raro, ¿va? No le cuestionan cuando aseguran un bien inmueble, pero sí le cuestionan cuando la OAVI manda a ordenar en todo momento que esa propiedad no está con esa medida de aseguramiento, o que la van a desasegurar. Ahí sí cuestiona el IP. O sea, algo totalmente extraño. ¿Por qué? Vuelvo y repito, así con la celeridad que aseguraron e incautaron, así con esa celeridad deben devolver, y no como la pasmosidad que tenemos, que pasan meses, meses y meses, y por lo menos a nosotros, Raúl, no nos han resuelto absolutamente nada. Bueno, ¿Que no le ha resuelto, dice este hombre? Sí, se está resolviendo. De hecho, el dinero lo tenemos en una cuenta especial. Lo que sucede, Marlon, y vos lo sabés, que no solo es la solicitud de devolución de la familia Rosenthal. En este gobierno se han devuelto bienes, productos financieros, tanto muebles como inmuebles, como nunca en la historia. Entonces, tenemos una cantidad en proceso de devoluciones y contamos con escaso personal. Tenemos nada más en una unidad 3 personas para poder dar respuesta. O sea, no es que no se quiera. Sí, yo no te puedo dar respuesta de devolución de 50 millones más los intereses y todo lo que ha generado en 3 días. O sea, sería irresponsable. Yo te puedo devolver los 50 millones. Tan poquito. No, tienen más. Tienen más. Solo estoy poniendo los ejemplos, tienen más. Yo lo tengo en una cuenta aparte. Igual es 50 millones, nada. No, tienen más. Yo lo tengo ya listo para ser entregado. Lo que pasa que de la forma que Marlon pretende que se devuelva, no se puede con esa ligereza. ¿Y que nunca ha ido funcionario público este? Bueno, sí fue en Hondutel, con Chimirri. Pero estuvimos acompañando al presidente también en asesoría, pero no es lo mismo, Marlon. O sea, ser asesor, yo he sido asesor, no es lo mismo ostentar la titularidad que ser asesor. No, es difícil, tienes razón. Es más complicado, es más complejo de lo que parece. Sin embargo, estamos tratando de hacerlo lo humanamente posible para hacer las cosas de la mejor manera, de forma responsable. En el caso que vos referís de los Mata, recordemos que hay 2 escenarios, Raúl. Un primer escenario, cuando la OAVI nace bajo la égida de la Ley de Lavado de Activos, allá por el 2002, y que después de un PCM 070-2011 pasa a ser administrado ya por la Secretaría de la Presidencia, por un proyecto que hizo el señor Juan Orlando Hernández cuando era presidente del Congreso de la República y que el presidente era Porfirio Lobo Sosa. Entonces son dos momentos, Marlon, un primer momento y un segundo momento. Esos $500,000 que vos decís, y vos lo sabés porque has enviado a tus procuradores, de hecho hasta yo los he atendido personalmente, esos $500,000 forman parte de esa primera etapa de lo que es la OAVI. Y en ese momento, para hacer las devoluciones era diferente. Acordate de que el procedimiento se hacía en finanzas porque se convertía en aval solidario. Y esos dineros sí fueron utilizados. Sí, es cierto. Y sí tienen que ser devueltos. Pero yo no te puedo devolver algo que no entró a OAVI como tal. O sea, que entró, pero fue utilizado porque esos dineros en aquel momento, antes del PCM, que yo te hago alusión, pasaban al presupuesto de la República y eran utilizados. Entonces el gobierno se volvía en aval solidario para efectos de hacer la devolución de ese dinero. Pero los utilizó Juan Orlando Hernández. Sí, nosotros enviamos el oficio, cuando vos mandaste tu procurador, nosotros enviamos el oficio a finanzas que haga el pago, porque hasta ahí puedo llegar yo no te puedo dar dinero del que no existe adentro. Ahí está revuelto Toño Morro, que se apuren a devolver ese pisto, lo implora el cardenal, dicen. No, sí se va a devolver.
Lo que le Se va a digo. devolver los terrenos. Y nos han pagado los abogados. De hecho, los terrenos, vos sabés que ya No, están... mire, yo lo aclaro aquí públicamente, yo a usted lo traigo para hablar de todo, pero este ya aprovechó para cobrar. Sí, me está cobrando, pero igual se le va a hacer la devolución oportunamente y lo vamos a hacer público porque lo vamos a hacer todo, Marlon. Lo estamos trabajando porque yo te podría devolver una propiedad, pero me parece de que no es correcto. Así como se les aseguraron todas, se les tienen que devolver todas. Es que lo que pasa es que nos siguen invadiendo y después es complicado. Bueno, porque- por eso estoy denunciando y ese es el tema del programa. Cada vez que usted dice no siguen, digo yo, tiene billetes. No, pues si es parte de... le ¿qué dieron tal? el pago, le No dieron el siguen. pago, parte de la hacienda. Sí, le Oye, digo, aquí lo voy a decir públicamente, ahí estoy esperando que César me llame. y que Nos nos están sentemos. invadiendo. hermano. No, pero Oiga sí. bien lo que dice la gente. Buenos días. Raúl y sus invitados. La ligereza para asegurar y la negligencia manifiesta para descuidar los bienes inmuebles sí existe, pero la diligencia para cumplir la ley y devolver son excusas. Lo que es de uno no se cuida igual. No, es que estamos entendidos y es cierto lo que dice el televidente y eso lo sabemos Don nosotros. Antonio Molines. Los tres que estamos aquí conocemos esa problemática y por eso nos atrevimos, Raúl, a subirnos a este barco para poder transmitir toda esta experiencia que hemos adquirido a través de más de 20 años en los tribunales y dar respuesta, porque estábamos cansados, Marlon, de ir a esa oficina y que nunca se diera respuesta, y vos lo sabés. Entonces, por eso tomamos la decisión, Raúl, de aceptar este reto, que es un reto enorme. Y claro, no es fácil. Sin embargo, estamos haciendo lo que corresponde para sanear primero la administración interna de lo que es Loavi. Ya lo hicimos, porque va por varias etapas, porque no ha sido tan fácil tampoco. Hubo que depurar personal. Y te voy a citar un ejemplo. Cuando recibimos el zoológico teníamos 40 empleados, con una erogación de 1.200.000 para darle mantenimiento a ese zoológico. Se habían erogado más de 121 millones por parte del Estado para administrar ese zoológico. Se habían retornado 21 millones por parte de los ingresos que habían producido ese zoológico. Que es ilógico. Que no tiene sentido, o sea, estar invirtiendo dinero en algo que no tiene retorno, no es autosostenible. Nosotros reducimos el personal a 18 y funciona perfectamente. Estamos haciendo las compras de forma directa y una piña que la vendían en 90 lempiras, nosotros la estamos comprando en 11. Para que mires la diferencia. Estábamos erogando casi 200.000 lempiras en compra de pollo para los felinos y estamos gastando ni siquiera la mitad. Entonces, cuando uno hace una administración sana, eficiente, transparente y que no anda pretendiendo agenciarse de recursos de forma ilícita, irregular, sí es suficiente el dinero, porque se administra en lo que se debe de administrar. Y para muestra un botón, el día que aperturamos el zoológico, el 1 de septiembre del 2024, recepcionamos 7.200 personas, Raúl, en un solo día. En la semana morazánica del lunes a domingo recepcionamos 6.200 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay confianza, hay credibilidad. Resolvimos el problema de acceso a través de una petición que le hicimos al ministro, que le volvemos a dar las gracias, Octavio Pineda. Nos envió un equipo y nos dejó la carretera en óptimas condiciones. Y nos prometió que ya en el presupuesto del 2025 están los fondos para poder pavimentar, Marlon, para que lo sepas, la carretera de los 10.5 kilómetros hasta la entrada principal del zoológico de Grande, para que este centro nosotros tenemos programado destinarlo como un centro experimental de investigación. Ya lo platicamos con el doctor Odir Fernández y con otros actores, que vamos a acuerpar esa idea y que sea declarada a través de un proyecto de decreto como zona de reserva natural, porque está aledaño a lo que es la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón. Entonces, toda esta serie de acciones que hemos venido tomando son en manejar Loavi de la manera más eficiente, más transparente. Sin embargo, hay enorme falencia, eso no lo vamos a negar en cuanto al retorno y a la entrega de los bienes, pero te puedo decir, Marlon, que nunca se ha entregado bienes, muebles, inmuebles, productos financieros de la forma que lo hemos hecho nosotros. Lo hemos estado haciendo de forma responsable y todos los días estamos haciendo entrega de bienes, productos financieros, vehículos. Hemos recuperado una serie de activos que estaban perdidos, que no estaban identificados. Hemos hecho giras a nivel nacional y hemos identificado bien por bien para poder tomar decisiones importantes en pro y en mejora de la administración de lo que es la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Claro, falta mucho por hacer. Y en el caso particular de los Rosenthal y de los Mata, pues son casos complejos que no puedo tomar una decisión de un día para otro. Tiene que ser
a través de una revisión exhaustiva por parte de los técnicos para poder hacer la entrega, porque no es que yo le voy a decir, don Gianni, o mande a Marlon allá a su equipo de abogados, aquí está la propiedad, se la voy a entregar y aquí están sus vacas o el dinero o la parte que pactaste como honorario. Eso es una cuestión que ya lo vamos a hacer progresivamente, pero tener la plena seguridad que lo voy a hacer en el corto tiempo posible para dar respuesta, no solo a tu petición, sino a toda la cantidad de peticiones que hemos recepcionado y recibido en estos 6 meses que hemos estado al frente de esta oficina administradora de bienes incautados. Dije Toño Rosa que un paisano de él se murió esperando. Raúl, yo sinceramente, y en lo que es del César es del César. Yo siempre me preguntaba, fíjate Marco, porque vos sos un profesional exitoso. O sea, meterte a esa... ¿Qué fue a Gerardo Babi? Sí, yo así decía, porque Marco es un profesional exitoso, porque todo el mundo lo conoce, pues acá en todo Honduras, más que todo en Tegucigalpa, decía yo. Esa es una situación de valor, porque, o sea, meterse en una papa caliente como esa y tener que lidiar con políticos, que es lo peor, porque el político apenas sale una noticia que incautaron una Prado y ahí iban. Si aseguraban un edificio, ya pedían un apartamento. O sea, eso pasaba. Pero eso se paró. O sea, se paró y estamos poniendo orden. Ya no la están tocando ahí en los No, ahí nadie la toca. Es que antes así era, inclusive hasta creo que la presidenta yo me acuerdo una vez a David Romero que oí que vendían los cuadros, unos relojes y que compraban unos relojes chinos para suplantarlos. No, y lo denunciamos con Marlon. Era una señora que tenía una tienda en línea, eso es cierto. ¿Está presa, doña? No, se convirtió en testigo protegido de la fiscalía después. Aquel que le voló la cabeza está libre. Sí. Sí está libre y el que denunció, que quién había... No. Por eso te digo, entonces aquí las situaciones son complejas y nosotros las conocemos y sí podemos decirle al pueblo qué es lo que realmente ha venido sucediendo en los Babi por los últimos 15, 18 años. Sin embargo, te voy a contestar la pregunta, Marlon. Nosotros tomamos la decisión, no es que es valiente, sino que tomamos la decisión de colaborar con el proyecto de país que dirige la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, en donde necesita y hace un llamado de los mejores hombres y mujeres. Y creo que tenemos la experiencia, el conocimiento y la transparencia para poder, por lo menos, intentar dejar bien estructurada esta oficina para que se maneje de la mejor manera y de forma transparente. No es posible, Raúl, Marlon, pueblo hondureño, que nosotros permitamos que los bienes del Estado sean mal utilizados. Fíjate que en todas las instituciones que se han dotado de vehículos, me sorprende porque no hay expedientes. Cuando te digo no hay expedientes, no hay un sustento legal. ¿Cómo entregaron esos bienes? ¿Cómo entregaron esas casas? Encontré una ONG de una persona que sale en televisión, tenía 5 casas y 12 carros. Entonces, eso no es posible. Y es una ONG que se dedica aparentemente a dar respuesta Pero me perdió. ¿Cómo que encontró esa ONG? ¿Qué tenía que ver con lo Babi esa ONG? Que estaba usufructuando bienes de los Babi. 5 carros. Y 12 casas. 5 casas y 12 carros. Una ONG. Todo era de lo Babi. Todo era de los Babi. No, yo no digo de los Babi, del pueblo hondureño. Periodista. Bueno, administrada. No era periodista, era una persona allegada al gobierno de Juan Orlando Hernández. Un lana. Bueno, no puedo decir que la lana, pero sí era una persona que estaba utilizando bienes del Estado. Es que esa impresión me da, pues. Bueno, 5 casas. Ay, si usted dice que tiene 5 casas. Bueno, tenía, ya no las tiene, ya se las quitamos. Gran lana, pues. 5 casas y 12 vehículos. Pluma, Ay, y si usted va y se las quita, entonces yo entiendo que era un gran lana que está usufructuando de hecho, eso. No es que le hemos quitado, sino que hemos recuperado todos estos bienes. Por eso era el Estado y lo tenía él. Hemos ido a establecer orden, Raúl, porque es que el problema que el pueblo debe entender que estos bienes no son del Estado todavía. Son bienes privados, y yo lo he dicho, Marlon. Los terrenos son nacionales, ejidales y privados, de personas naturales y jurídicas. Y le pongo un cuarto elemento, bienes administrados por OABI, que no son ni privados ni públicos, porque están en el híbrido, en la línea, en el borde. Mientras no exista una sentencia definitiva de privación de dominio, que no le quepa recursos, porque puede ser que esté la sentencia a favor del Estado, pero existan los recursos, que es el caso de la familia Rosenthal, que presentó un recurso y se resolvió más de 8 años después, en donde accedió a la petición que hizo en ese momento. Y así como este caso, hay una infinidad de casos. Estoy recibiendo, Marlon,
recursos de la Sala de lo Constitucional donde ordenan que se revierta una situación jurídica que hizo en OAVI. Entonces, eso es complicado, porque ya fueron prácticamente ejecutadas estas acciones, lógicamente por directores anteriores, pero igual yo respondo independientemente que no haya estado en ese tiempo, pero tengo la obligación y la responsabilidad de dar respuesta a estas solicitudes. Yo te quiero contar, Raúl, del por qué empezaron a presentar recursos de amparo. Y que el pueblo hondureño lo entienda, porque la ley de privación de dominio, fíjate, Raúl, que si lo comparamos con la materia penal, el juez de letras de jurisdicción nacional con competencia territorial a nivel nacional en materia de privación de dominio. Pero no aquel que le libró orden de captura a un niño de 10 años y a un muerto. Y no le ha hecho nada. No, yo te dije que 58 denuncias en la supervisión de tribunales y el hombre dice que sigue sumando denuncias. Imagínate, bueno, pero Raúl, cuando esta ley de privación de dominio empezó y tenían que quitarle los bienes a las personas que se dedicaban al narcotráfico, la idea fue que los magistrados no tuvieran nada que ver por cuestiones de seguridad. Entonces convirtieron el juez de letras como un tribunal de sentencia, ¿correcto? Como que ahí se dilucidaba la primera fase, porque los procesos penales tienen dos fases, que es el tribunal de sentencia y la sala penal, ¿correcto? Una vez que el juez de letras emitiera la sentencia, automáticamente la Corte de Apelaciones se convertía, para una comparación, en una sala penal, por decirlo así, y hasta ahí llegaba. Pero en un caso, en el gobierno de Pepe Lobo, donde la Corte de Apelaciones revocó una resolución de un juez de letra, entregando una propiedad que se encuentra entre Tela y Ceiba, que ahora está construido un batallón, estaba el presidente Rivera Vilés. Cuando ordena la Corte de Apelaciones devolver la propiedad, el ministro era Marlon Pascua, se fue y estaba también el gobierno de Pepe Lobo. Hey, vayan a arreglar este problema. ¿Por qué? Porque nosotros ya invertimos más de 600 millones en unas barracas. Eso es lo que pasó ahí. Y si le hacen una auditoría a ese batallón, eso van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo van a devolver? Y con un amparo le dieron vuelta a esa resolución. Yo pienso, y así lo establece, si nosotros utilizamos la lógica jurídica, porque como esta es este es un proceso que no está, por decirlo así, reglamentado o acondicionado a la Ley de Justicia Constitucional, porque la Ley de Justicia Constitucional dice que no cabe recurso de amparo contra sentencia firme. Es decir, que no vamos a presentar un recurso de amparo contra una sentencia de la sala penal en una casación penal, ¿verdad? No me voy a ir y voy a presentar un amparo. Pero han presentado, Marlon. Sí, han presentado una serie de recursos, vos lo sabes. Pero lo deberían, pero en el caso debería ser inadmisible, pero los han admitido, Y lo hicieron por eso. Pero yo creo que la Sala Constitucional está en la obligación de ponderar la Ley de Justicia Constitucional en cuanto a la materia penal, porque la ley complementaria básica de la Ley de Privación de Dominio, por excelencia, es el Código Procesal Penal, ¿cierto? Y si es el Código Procesal Penal y también establece la Ley de Justicia Constitucional que cuando se emite una sentencia firme, en este caso emitida por la Corte de Apelaciones en materia de privación de dominio, que de ahí, dice ahí, contra la sentencia definitiva emitida por la Corte de Apelaciones no existe recurso alguno. Así lo dice. Pero como vos decís, raramente ahora le dan trámite a los recursos de amparo. Pero creo que estamos a tiempo de enmendar y creo que la Sala Constitucional está en la obligación de ponderar esta situación jurídica y decirle al pueblo hondureño del por qué sí cabe un recurso de amparo. Lo que pasa es que ya creo, si no me equivoco y no me falla la mente, que ya hay 3 recursos, Marlon. Te digo porque yo tengo conocimiento, creo que hay 3 recursos en donde tenemos un sistema de doble instancia. Primera instancia, juez unipersonal, Corte de Apelaciones, presentan el recurso de reposición, se va a un eventual recurso de amparo y han retornado los recursos de amparo, algunos con lugar y otros sin lugar, pero eso no es el punto es que son admitidos.
Sí, porque deberían de ser inadmisibles. Sí, porque contra la sentencia esta emitida por la Corte de Apelaciones, si bien es cierto, es sentencia definitivo, creo que el recurso de reposición entonces no debería dársele trámite, porque el recurso de reposición entonces sería en primera instancia ante el juez competente. Porque ¿qué sucede, Marlon? Y yo he encontrado esto. Vienen en un juicio de jurisdicción nacional en materia penal, ordenan la devolución, y vos has estado en algunos juicios, ordenan la devolución, le dan la libertad a la persona, él anda con su sentencia firme de devolución y que está libre, pero al día siguiente vos sabés qué es lo que sucede. Se van, presentan nuevamente por los mismos bienes que ya fueron objeto del debate. Para mí es doble juzgamiento. Están en unos recursos de amparo ahorita, para que lo sepas. Entonces, presentan la solicitud de privación de dominio de los mismos bienes, de la misma persona, vuelven a reasegurar los bienes que ya estaban asegurados, porque libró el juez del Tribunal de Sentencia, libró la orden de desaseguramiento. Sin perjuicio, dice. No, pero te digo, libra la orden de desaseguramiento, la vuelven a asegurar aquí. Entonces, ¿qué he hecho yo? Cuando yo llegué, les dije, ok, aun y cuando hay una sentencia, le digo que hay que darle fiel cumplimiento, pero tampoco puedo desconocer que los fiscales hacen este tipo de acciones. Entonces, para evitarme un problema, el día de mañana que me vayan a acusar y que te tenga que llamar para que me van a defender, no solo a vos, a todos los amigos, en un eventual proceso, estoy solicitando yo constancia del otro juzgado. Yo estoy solicitando, ya sea viceversa, de privación cuando es emitida la sentencia en jurisdicción nacional, y viceversa cuando es emitida en jurisdicción nacional, de privación de dominio, entonces me voy a la penal. A la penal. Y también me voy más allá, a la sala constitucional. Estoy pidiendo, si han presentado un recurso de amparo, ¿por qué? Porque el amparo puede salir con suspensión del acto reclamado. ¿Y qué pasa, Marlon, si yo le devuelvo todo ese dinero a esa propiedad? ¿Vos crees que ese señor me lo va a devolver después? Es que lo que pasa que... No, pero tengo que pedirlo, porque si el amparo pone, lo aceptan, lo admiten, y me dicen con suspensión del acto reclamado y me mandan una comunicación, y yo ya te entregué el dinero, ¿qué voy a hacer yo después? Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de la sala constitucional, podría ser, Raúl, ¿cuánto has conocido amparos que duran 5 o 4 años solo en el hecho de la admisión? Yo le hice un cumpleaños a uno que cumplió 15 Imagínate, años. a veces 15 años le hice un pastel, le llevé un pastel. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy esperando yo, aun y cuando la ley me dice que lo tengo que devolver, yo digo está bien, no me contestaron un tiempo prudencial, yo mandé el oficio, entonces yo entregué el dinero y estoy en la obligación, aun y cuando la ley a mí no me lo dice, pero me estoy curando en salud. Y si después el amparo viene que dice de que no se entregue el dinero. Ah, no, pero acordate una cosa. No, o sea, es que el amparo no te puede decir eso. No, una pregunta, el amparo Marco. no puede decir que le ordene no puede decir, pero dice que lo declara con cuando lugar usted a era favor de la abogado, fiscalía. Cuando dice que le declara es que se le dio un derecho, pero lo manda a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones, perdón, Raúl, pondera... Y dice que revoque lo resuelto. Nunca dice revoque. Bueno, pero cuando usted era abogado litigante y decía Jawabi es pura papada, ahora que es el director, ¿qué piensa? Que tengo un enorme reto y comparto con el televidente, y es cierto, y por eso tomé esta decisión, Marlon, y te doy la respuesta a vos, porque estábamos cansados. Oiga ve, que se deja de pajas decirle, dice Alejandro, los amparos no suspenden el acto a menos que lo diga específicamente, la ley así lo dice. No, es que es con suspensión y sin suspensión. O sea, si por mientras debe seguir el trámite, abogado. No, yo sigo el trámite, es que el trámite yo no lo he parado, yo sigo el trámite. Yo lo que hago es que envío el oficio, en espera de respuesta, yo tengo ahí el dinero, tengo ya la resolución para hacer la devolución. Cuando yo recibo la comunicación, entonces hago la entrega del bien, ya sea mueble o inmueble o producto financiero, porque tampoco me puedo adelantar, porque si bien es cierto, el sistema está diseñado que en una Corte de Apelaciones ratifica la sentencia, pero en un momento del recurso de amparo puede suceder cualquier situación que diga que declara con lugar el derecho violado a favor de la Fiscalía y ordena que la Corte de Apelaciones continúe o tome la decisión que corresponda. Bien, solo permítame, voy a hacer una pausa. Al volver, el director de la OABI que está aquí, don Marco Zelaya, está invitado el abogado Marlon Duarte, ha dicho que diputados, militares, policías y funcionarios actuales integran una red criminal para apropiarse de los bienes incautados. Al volver, que nos dé los detalles y que nos dé los nombres, fotos de bienes que se quieren peinar o agarrar a precio de gallo muerto.
Me motivé a hacer este programa porque el abogado dijo que diputados, militares, policías y funcionarios actuales integran una red criminal para apropiarse de los bienes incautados por los AVI. Abogado, explíquenos si es tan amable. Sí, hemos venido haciendo auditorías, pero auditorías reales, Raúl, Marlon, de ir en el lugar, in situ. Hemos enviado equipos que vayan a hacer revisiones casi a todo el país. Tenemos la capacidad de decir que hemos ido casi a los 18 departamentos. El primer departamento que fuimos fue al departamento insular y asústese, Raúl. ¿Andaba un funcionario ahí? No, perdón. Sí, andaba un funcionario de la fiscalía, un fiscal, un policía, que nosotros lo requerimos, empleados de OAVI, y en las propiedades había una persona que andaba arrendando las propiedades de OAVI como que si él fuera el dueño. Supuestamente, en ese momento, por instrucciones de algunos ejecutivos de OAVI, aparentemente, presentamos la denuncia y todavía estamos esperando respuesta. Lógicamente, hicimos lo que teníamos que hacer, retomamos las propiedades, pusimos guardias de seguridad por un tiempo prudencial mientras buscamos el mecanismo que nos permita administrar eficientemente estas propiedades. En otro momento pedimos auxilio de la autoridad competente, la naval y la policía militar, para que nos acompañe y nos apoye en dar vigilancia a estas propiedades que están siendo administradas por OAVI. Eso es en un primer escenario. Posteriormente nos desplazamos a otros departamentos del Estado, donde efectivamente estaban abandonadas las propiedades de difícil acceso, y con acompañamiento de las Fuerzas Armadas, de una reunión que tuvimos con el general Roosevelt, que nos dio todo el apoyo, fuimos a casi todo el país haciendo un recorrido en revisar todos los bienes que están siendo administrados por OAVI. Levantamos un inventario para tomar las decisiones correspondientes. ¿Y por qué hicimos esto, Raúl? Porque la idea es buscar los mecanismos dentro del marco de la ley para eficientar. ¿Y cómo vamos a eficientar? Haciendo las reformas necesarias, porque si no contamos con un marco de acción que nos permita tomar decisiones más proactivas en aras de garantizar que ese ciudadano que está siendo objeto de un proceso y que sus bienes los está administrando el Estado a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, en el momento que se le devuelvan, sean devueltos de forma inmediata, como decía Marlon. No de un día para otro, pero sí de forma inmediata, porque hay que hacer los análisis, hacer las cuentas que se tienen que hacer, hay que revisar, porque ¿qué sucede? En algunas propiedades hemos encontrado que hay demandas. En una sociedad mercantil, por citar un ejemplo, hay una demanda en proceso, y esa demanda puede causar un efecto que va a ir en contra del patrimonio de esa empresa que está siendo administrada por OAVI. Ya se recepcionó la solicitud de devolución por parte del tribunal. Yo no le puedo dar, Marlon, todo el dinero al señor porque hay una demanda en proceso. En todo caso, podría hacerlo si él se persona en el proceso y él asume la responsabilidad como tal. Sí, lo que pasa es que si el juez dice que le devuelvan la propiedad, sí, a una sociedad en específico, la sociedad en específico tiene que responderse a sus terceros, pero una vez que esté libre. Mientras tanto, la OAVI no podría decidir, mira, vos tenés una demanda acá, solo te va, la orden del juez dice que me devuelvan a mí, Marlon Duarte. Y si yo, Marlon Duarte, tengo una demanda porque le debo a Pedro Pérez, pues yo tengo que responderle a Pedro Pérez. Lo que pasa es que a quien demandan es a los OAVI y después ejecutan, y te lo digo por experiencia, porque ya tenemos demanda. Es más, de hecho, lo denuncié ante la supervisión de tribunales, que está siendo dirigida por la presidenta Rebeca Raquel Obando, quien efectivamente nos ha dado respuesta y ha hecho una apertura para darle seguimiento a estas denuncias que hemos hecho oportunamente, en ver qué es lo que ha sucedido al interno de estos funcionarios que maliciosamente, Marlon, porque mira, son 3 empresas, A, B y C. Vos demandás los activos de A, vos no podés ejecutar los activos de B, porque sí, a vos no te gustaría que una empresa me demandara y que fuera en contra del dinero que te va a devolver de los Rosenthal, porque no tiene nada que ver el dinero de los Rosenthal con el dinero de Pedro Pérez. Entonces, estos jueces han ordenado que de la causa de Pedro Pérez se embargue el dinero de los Rosenthal, ¿me entendés? No, es que eso es lo que ha sucedido, y por eso lo he denunciado yo, Raúl. Porque los jueces están obligados a darle fiel cumplimiento y no pueden hacer ese tipo de acciones porque realmente van en detrimento
de los intereses de la sociedad hondureña a través de los bienes administrados por OAVI. Eso es lo que nosotros hemos venido denunciando y lógicamente está siendo objeto de un proceso de investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia y también lo denuncié en la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción Pública. Yo quiero hacerle un llamado, y lo digo en general, a todos los jueces en materia civil, Raúl, y eso es importantísimo. A los jueces de materia civil. En materia civil, inclusive los abogados de los bancos ya saben, la ley de privación de dominio tiene supremacía sobre cualquier ley, menos la Constitución, y así lo dice y así lo hicieron. Es decir, si una persona le aseguran un bien y este bien tiene una hipoteca con un banco, el banco no puede demandar, Raúl. ¿Por qué? Porque este préstamo automáticamente está congelado, ¿cierto, abogado? Es correcto. Y la otra situación es que ningún banco, si una sociedad mercantil, ahorita estamos hablando de una persona natural, si una sociedad mercantil le aseguran toda la sociedad, todos los bienes que tiene la sociedad, no pueden presentar una demanda tratando de ejecutar esas garantías. ¿Por qué? Porque esa sociedad automáticamente está congelada, como cuando jugábamos cuando estábamos niños, que le decían a uno, congelado. Usted no puede hacer nada hasta que lo descongelaban. ¿Quién lo descongela? El juez de letras, de privación de dominio, o la Corte de Apelaciones, pero de lo contrario no se puede ejecutar, no se puede embargar. ¿Por qué? Porque la personalidad jurídica de la sociedad está suspendida, ¿cierto? Está congelada. Entonces, todo juez que le dé trámite a cualquier demanda de un bien que esté asegurado o un préstamo de una persona natural o jurídica, este juez, por desconocimiento o por ignorancia de la ley, se le puede abrir un expediente y hay cientos de demandas. Yo la vez pasada, y yo te lo comento, Marcos, hay una empresa hay unos empleados que demandaron a Manguis en materia laboral. En primer lugar, no existía personalidad del demandado. ¿Qué es Manguis? Manguis era una empresa que se dedicaba a la venta de ropa como Megacapa, para hacerle la publicidad de gratis. Pues Manguis liquidaba a todos sus empleados todos los años, pero vinieron unos abogados, presentaron una demanda no en contra de Manguis, sino que en contra de la OAVI, y yo creo que les embargaron, como 90 millones. 90 millones de lempiras. Y yo le dije al director anterior, nosotros tenemos las liquidaciones, nosotros se las podemos proporcionar. ¿Y cuál es el problema? Que el juez de letras que hizo eso, tenía la obligación de decir, bueno, si esto está embargado, si esto está asegurado e incautado, esta empresa no tiene personalidad jurídica, pues vamos a demandar supuestamente a la OAVI, y que lo hicieron, pues le vamos a pedir información a la OAVI si hay liquidación de estos empleados. Lo primero que tuvo que hacer el juez, o decirle, señores, ahorita nos vamos a parar hasta que el caso se resuelva. Y que en todo caso demanden a Manguis y en todo caso le devuelven los bienes. Pero eso no pasó así. Por eso te digo, entonces, yo he denunciado que hay un posible prevaricato judicial. Tienes razón en ese caso. No, y por eso es que lo he venido denunciando ya. Tengo días de estar denunciando ante la Corte Suprema de Justicia y a través de los medios de comunicación que me lo permiten, todo este tipo de acciones, porque tenemos conocimiento y nos ha dado la experiencia, la capacidad de poder tomar algún tipo de decisiones, y es por eso. No es que somos valientes, Marlon, no se trata de eso, sino que somos responsables, y yo no voy a pagar 90 millones cuando conozco perfectamente, porque a veces que hemos ido litigantes, conozco perfectamente que no se tiene que pagar. Sin embargo, sí se pagó. Hubo un primer embargo que sí se pagó de esa misma manera, de forma ilegal. Pero yo no voy a en mi administración tener la plena seguridad que no voy a pagar esos 90 millones, aunque ya están ejecutados. Y te digo ya están ejecutados. Te digo una cosa. A los empleados de Manguis, porque yo soy el abogado de ellos, de la empresa, todo se le pagaba y liquidaba todos los años. Al momento del aseguramiento y la incautación, todos estaban pagados. Y te lo digo con propiedad, tenemos la liquidez de todos los empleados, porque así lo hacía como lo hacía. Bueno, qué bien que me has dado la razón, Marlon, en las denuncias que he venido haciendo. Sí. Y no solo las denuncias, he hecho otras denuncias. Sí, porque no es posible que un juez ordene la ejecución o embargo para una empresa que la empresa no se podía defender, estaba asegurada. Claro. Entonces, ¿cómo le admiten esas demandas? Ese es el punto. ¿Cómo los jueces, o sea, no sé si no están preparados en materia civil, de decirle, hey, señores, yo no puedo continuar? Aquí en Tegucigalpa, cuando se les mandan los oficios, en algunos casos, el juez... Pero en Tegucigalpa no tenemos problemas. Paraliza todo. Fíjate que, curiosamente, un funcionario
de Colón, empezaron ese tipo de demandas. Movieron ese funcionario a Atlántida. Entonces se movieron las demandas de Colón a Ceiba. El mismo juez, la misma abogada, el mismo tribunal. Esa era una red. Sí, bueno, sí. 2 o más personas, una red. Entonces, eso es lo que he venido denunciando, Raúl, porque no voy a permitir que se sigan drenando los fondos que están siendo administrados por OAVI bajo mi administración. Si fueron drenados en su momento, pues la autoridad tiene la responsabilidad de hacer lo que corresponda a través de las investigaciones que realice y deducir la responsabilidad que se pudiese establecer a través de una investigación que va a ser realizado, que está siendo realizada por el Ministerio Público. Y la otra cosa, Raúl, yo te lo digo, me parece que la OAVI debería de humanizar, porque el fin primordial es la persona humana. Y yo te lo digo con conocimiento, hay una gente hay directores regionales que tiene la OAVI, que se los digo, y se los digo aquí, pareciera que fueran los dueños de las cosas. A una señora en La Mosquitia también, que tiene niños, le mandan una nota, y en Ceiba pasó eso, le mandan una nota manuscrita en una casita que vale 450.000 lempiras. Y esa es la otra llamado que hago, le mandan esa nota diciéndole que le dan 24 horas para sacarla de ahí, ¿dónde va a ir a vivir esa gente? Y la otra cosa, para mí, yo le digo al fiscal general en este momento, y que instruya a sus fiscales, porque yo creo que el abogado, no creo, estoy segurísimo que también era litigante como nosotros, el abogado Joel Zelaya, y vemos que la tónica de los fiscales es pedir aseguramiento e incautación. ¿Por qué en estos casos, Raúl, cuando existe gente que hay niños, hay adultos en las casas, esas propiedades que decís que son de 100 manzanas, de 10 manzanas, que no tiene la capacidad la OAVI de cuidarla, ¿por qué no piden solamente el aseguramiento? Y que estas personas puedan seguir cuidando esas propiedades. En Tela se da un caso que el señor todos los días, cada vez que puede, está vigilando su propiedad de 10 manzanas, va a chapear su propiedad, la está cuidando, y las otras propiedades que están alrededor y que la OAVI las está administrando ya están invadidas. Entonces, me parece que hay que humanizar más la OAVI en ese punto, y que la Fiscalía también, en vez de estar, lo que genera más bien es corrupción. ¿Por qué digo yo? Cuando solicita aseguramiento o incautación, la OAVI no tiene la capacidad. ¿Cómo la OAVI le va a poner un vigilante a una casita que vale 500.000 lempiras, que el proceso va a durar 10 años, Raúl, y al final se va a gastar en la casita de 400.000 lempiras, se van a gastar 2 millones? Y la OAVI le va a decir cuando le toque la devolución, bueno, usted me debe 2 millones porque yo le cuidé su casa durante 5 años. Entonces, ese tipo de situaciones no deben de existir. Y la otra es que cuando están asegurando e incautando, el problema es para el director, porque después le están invadiendo. Y después la Fiscalía tiene que ir a sacar a estas personas, porque lógicamente el director de la OAVI le va a presentar una denuncia por usurpación a estas personas, y la Fiscalía tiene que cumplir con ir a sacarlo. Es más, con la nueva ley, simple y sencillamente con el hecho de la denuncia y con el hecho de que la Fiscalía le solicite al juez de entrada el desalojo, lo tiene que hacer. Y qué oportuno, fíjate que básicamente es eso. Nosotros hemos hecho un llamado a las distintas organizaciones campesinas del país para que se aboquen a la oficina, porque estamos abiertos a dar en arrendamiento, en comodato o generar otra figura que nos permita que estas personas puedan hacer productivas estas tierras ociosas que están siendo administradas. Sin embargo, tienen dueños. Nosotros les decimos, estas tierras están siendo objeto de un litigio. Posiblemente el propietario, ya sea persona natural o jurídica, pueda acreditar la procedencia lícita de los bienes, y así el juez va a determinar en una sentencia hacer la devolución de estos mismos. No creo yo que las personas que están haciendo este tipo de acciones desconozcan la ley, y es por eso que hacemos el llamado nuevamente a través de este importante medio de comunicación, Raúl, en donde se aboca a nuestra oficina. Les podemos asesorar, les podemos permitir que hagan productiva la tierra, pero de forma ordenada, a través de los mecanismos que permite la ley, presentando la documentación que se requiere. Y créanme que nosotros como director ejecutivo, por mandato de la presidenta, y que la proyección de la nueva OAVI, como le hemos designado, es ir hacia el más desposeído, el que menos oportunidades ha tenido, y también buscar las reformas que nos permita, Marlon, tener más discrecionalidad, como el caso que referí, y yo lo he dicho, una casa en una aldea, montaña adentro, de 500.000 lempiras, y se le va a poner 2 vigilantes
que cada vigilante cuesta mínimo 25.000 lempiras al mes, estamos hablando de que son 50.000 lempiras al mes, en donde al año se va a erogar 600.000 lempiras y la casa solo cuesta 500.000, entonces es complicado porque al final esos costos son cargados a la persona que está siendo objeto de un proceso. Y por ello nosotros consideramos que debemos de buscar los mecanismos dentro del marco de la ley que le permita más discrecionalidad al director ejecutivo, aun y cuando esté incautada asegurada, que haga una ponderación, puede ser a través de un estudio socioeconómico donde nos dé la certeza que esta persona es de la tercera edad, hay niños o personas que tienen alguna discapacidad, Marlon, pues no lo puede sacar, tienen alguna discapacidad, entonces creo que es inhumano. Como lo decís, el artículo 59 de la Constitución refiere de que el fin supremo de la sociedad es la persona humana. Entonces, en ese orden de ideas, el Estado tiene que garantizar y tutelar todas estas garantías, porque el derecho a la vivienda también es un derecho humano. ¿Cuántos carros tiene el OAVI? El OAVI, ayer le pasé el dato. Tenemos 4.000 vehículos que han recepcionado y tenemos 1.036 en uso provisional en este momento. ¿Cuántos? 1.036 vehículos. ¿Y por qué los usan? Los diferentes instituciones del Estado. ¿Pero por qué los usan? Porque la ley permite que sean utilizados. ¿Qué tal te quitan un carro los AVI y ganas el juicio, después te lo entregan destruido? Pero lo que pasa es que digamos, hay vehículos, perdón Marlo, ya te voy a dar la palabra. Hay un vehículo, varios vehículos que fueron en los primeros aseguramientos hace 20 años, que nos han tocado, llevaron un predio. Yo te entrego tu mismo vehículo, pero 20 años después. Entonces, la ley prevé que para evitar ese tipo de situaciones puedan ser dados a las instituciones que lo permita la ley. Un montón de funcionarios andan en Prado y todo, y son de los AVI. Bueno. Y cuando lo paran ahí en los retenes, o lo dice. ¿Y los funcionarios de dónde van a comprar una Prado? Lo que pasa es que ya cambié el formato. Hice un acercamiento con el secretario de Estado y pudimos platicar con el director de la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, en donde elaboramos una constancia que también ahí se le envía al máster, en donde el que no ande con esta constancia, Marlon, pongan la constancia del abogado no puede circular. Le dimos un plazo fatal, ya van a empezar los operativos. Lo que sucede es que estoy preparando toda la logística para podernos desplazar a nivel nacional, y vehículos que se han encontrado que no ande con esta constancia de circulación oficial que extiende la Dirección Ejecutiva de OAVI a través de mi persona, va a ser decomisado y puesto en los predios de lo que es la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Pero sí te podría sugerir algo. Yo pienso que el que venga de cualquier institución que le den como dato, yo te apuesto que el día de mañana... Solo que me explique eso, por favor. Ok. Vaya, doctor. Sí, esta constancia es la que enviamos a la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, porque es la oficial. Tiene 3 medidas de seguridad y tiene unos registros que nosotros llevamos a un control. Tengo el levantamiento de la información de todos los vehículos y están digitalizados en una plataforma que elaboré para poder revisar desde cualquier ordenador en cualquier parte del país si ese vehículo efectivamente pertenece a OAVI y anda con una constancia oficial de OAVI. Antes solo se iba y le daban la constancia del secretario y ya estuvo. Ahora tiene que pasar por un filtro y también pagar los 200 lempiras que dice la ley de ordenamiento financiero que emitió el presidente Ricardo Maduro Lloves. En todo lugar del país, de cualquier institución que usted va, le piden 200 lempiras de un TGR para poder emitir una constancia. Entonces, OAVI no es la excepción, tiene que presentar una solicitud, llevarle el recibo de pago y se le va a extender una constancia para que pueda circular de forma ordenada, transparente y lógicamente para ir levantando un inventario de todos los vehículos que están siendo administrados por OAVI, por lo menos en la gestión que estoy realizando yo en este periodo del 2024. Voy a hacer una pausa. En el Congreso también hay diputados comprados, blindadas así, me dice Jorge. Bueno, se bajaron los cachurecos y se montaron los de libre en esos carros blindados. Pues muchos de los diputados no tienen cómo comprar una Prado. Esa es la verdad aquí, en este país. Y ahí andan. Pero a unos que no están alineados ya los bajaron también, de los Prados. Así que quedaron hule. Bien, aquí me dice don Eric Molina. Raúl, lo que dice el de la OAVI no es 100%. Un cliente de prestadito le quitaron un carro, ya salió de la cárcel, el carro lo andaba usando,
lo andaban usando. Lo hemos pedido a la fiscalía porque primero decían que era medio de prueba y el carro paseando en casas particulares. Hoy lo tienen en la Alcaldía de Progreso asignado por la OAVI. Era un carro nuevo, ya lo tienen todo dañado usándolo por más de 18 meses. Bueno, le pido al televidente que se aboque a las oficinas y le vamos a resolver esa inquietud. Vamos a hacer una revisión del expediente, a ver qué es lo que sucedió y en la medida de lo posible y dentro de nuestras capacidades le daremos respuesta lo más inmediato. En cuanto él se presente, pues haremos las revisiones de qué es lo que sucedió, por qué se dio en uso provisional este vehículo, en qué administración y si cumplió o no cumplió los requisitos para poder ser usado este vehículo que dice el televidente que es de su propiedad. Don Adonai Castro, buen día. Le doy un ejemplo. En el gobierno pasado, unos diputados cachurecos de Comayagua tenían unas volquetas incautadas trabajando para sus empresas. Terminaron destruidas ya que ni aceite les cambiaron. Eso, no digas mi nombre, me dice este otro. Buenos días. Sí, me incautaron un bien, pero ya se comprobó que todo el dinero fue obtenido de forma ilícita. Ya los peritos realizaron un informe financiero. Dicho informe ya lo tiene el juez que procede para que el bien sea devuelto. Si eso es cierto, ojalá que lo devuelvan. Pero falta la sentencia. Porque eso está en un proceso judicial, según lo que él refiere. Entonces, habría que esperar qué valoraciones hace el juez. Si a criterio del tribunal logró establecer que es de procedencia lícita, pues entonces, una vez que se emita la sentencia, librarán comunicación a la OAVI para que la OAVI haga lo que corresponda a través de los informes financieros y hacer la devolución a través del Sistema Financiero Nacional. ¿Y eso cuánto tiempo tarda? Llevamos 9 años con el caso de los Rosenthal. Sí, pero no hace 9 años dieron la devolución, Marlon. No, La devolución, como no era la verdad. Que lo traje o lo que le cobrara. Cobrándole está. Cobrándome está Marlon aquí, Raúl. Cobrándome está aquí, pero esa solicitud, vos sabés que recientemente entró a la OAVI. No tiene el tiempo. Es que él dice, Marcos, que presentó ante el juez. Si falseas ante el juez. No, el juez. Me dice una muchacha aquí, Raúl, mis carros los andan secretarias hace 5 años. Saque la foto y saque un TikTok. En el centro cívico, que saque una foto, dice Marlon. Sí, que con un TikTok. Yo una vez a una funcionaria creo que se molestó y sigue molesta conmigo, de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, andaba una Porsche que era del Negro Lobo y creo que le pegó una depresión porque salió público y era cierto. Una que fue comisionada, era presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. ¿Quién? ¿Nombre? Creo que se llama Telderas, no me acuerdo cómo se llama, andaba La que amenazó a Jesús. Esa, la misma que amenazó a Jesús, creo que a César también. Pues andaba en una Porsche y cuando salió público dejó la Porsche. Entonces que haga eso esta televidente. Telderas amenazada por narcotráfico, que jamás el narcotráfico, así era, ¿no? Sí, TikTok, que le haga un TikTok porque ahora el que saca el mejor TikTok es el que saca más votos, supuestamente. Yo miro un montón de políticos, Raúl, que son prados, dije la mía. Entonces, dígale que saca un TikTok. No, yo lo que decía, Marcos, en esa constancia, que el día de mañana que le pongas un QR a esa constancia. Ya tiene el QR. Ya tiene el QR, perfecto. Y la otra es que firmen ellos que todo daño que se le ocurra al carro. Esa constancia la otra es que toda la depreciación del carro la pague la persona que se le va a dar en comodato el vehículo. Yo te le apuesto que nadie va a ir a que le den un carro. Y la otra es que para mí, Raúl, sería una buena idea que le pusieran un sistema de GPS a cada carro que se le da a alguien. Ojo, a cada carro que se le da a alguien y que ese sistema de GPS lo pague, que no es tan caro, que lo pague el que se le va a dar el carro. Y yo te apuesto que ese día se acaba el hecho o te lo van a ir a devolver. Si les decís, todo el que tenga carro de la OAVI venga que se le va a instalar un GPS y usted va a pagar el GPS, independientemente de que sean instituciones del Estado o políticos, no van a querer, porque van a decir, nos van a tener monitoreado y te van a devolver el carro. Buen día, las alcaldías pueden comprar o solicitar donación de vehículos o otro bien. ¿Qué proceso se debe realizar? La alcaldía, Que si las alcaldías pueden comprar o solicitar donación de vehículos o otro bien, ¿qué proceso debe realizar? No, ellos tienen el derecho. De hecho, tenemos convenios con varias alcaldías que se les da cooperación a través de equipo y maquinaria para que se desarrollen sus comunidades. Nosotros estamos abiertos a recepcionar cualquier solicitud por parte de corporaciones municipales o de personas particulares que dedican actividades en pro o en beneficio del desarrollo integral del pueblo hondureño, y nosotros tenemos la obligación de responderles si contamos con
el equipo requerido y si procede jurídicamente que la ley nos permita entregar o otorgar estos bienes en uso provisional, ya sea a una corporación municipal, a una ONG o a cualquier otra institución que se dedique a la prevención del delito. Dice que los carros de ella son prados y que los andan y ni ha iniciado el juicio. Es que es inmediato, Raúl. El problema es este, yo vuelvo y repito, yo le digo a las autoridades del Ministerio Público, cuando ustedes solicitan aseguramientos, incautaciones de todos estos bienes, lo único que están fomentando es la corrupción. ¿Por qué? Porque desde el primer día, ahora no está pasando, ¿verdad? Con la orden que dio la presidenta Xiomara, de que dejen de andar pidiendo carros, porque casi la mayoría los devolvieron o se los quitó la UABI. Pero ¿qué pasa? Sale en el periódico que aseguraron 3 prados, 4 casas, ¡boom! Ahí van a dar los funcionarios a pedir las prados que ni siquiera estaban puestas a la disposición de la UABI, solo salían en el periódico todavía. Entonces, pasan 5 o 6 años, Raúl, y esa prado cuando la devuelven, lo único que te van a devolver son las llaves del carro porque están destruidos totalmente. Y entonces eso lo fomentan los fiscales al momento de asegurar e incautar. Pidan el aseguramiento, hombre. Nada más, pidan el aseguramiento de las propiedades. Y cuando se trate de edificios, pidan la incautación. Pero cuando se trate de propiedades grandes, casas pequeñas que la UABI no tiene la capacidad de tener un guardia, como bien lo dice Marco, el abogado Marco Zelaya, no tiene una capacidad de tener un guardia día y noche para una casa que vale 1 millón de lempiras, pues no solo pidan el aseguramiento. Pero solo se van al sistema del IP y dicen, Pedro Pérez tiene 10 casas, 15 carros, y tal vez los carros inclusive ya no existen porque los vendió. O tiene 10 motos del 80 y todos se lo aseguran y le incautan. Esa es la petición, solo le dan copy-paste a las peticiones. Entonces, me parece que el fiscal debe de ponderar más y yo creo que el fiscal general sabe de lo que estamos hablando y debería de instruir a estos fiscales que lo único que les gusta a ellos es asegurar, incautar y meter a la gente presa. Dice don Omar García, ¿cuál QR? Hagamos vigilancia visual pública de vehículos de la OABI. Todo activo fijo que circula debe tener por los 4 lados y círculo de más de 1/4 de perímetro usando colores del semáforo. Cada color será representativo de situación calificada para circular. Lo público es público, pues no son propiedad pública, deben tener distintivo y portarse ese documento y así habrá control del uso, dice don Omar García. Tiene razón, don Omar. Aquí también me dice, algunos carros de la UABI andan sirenas para que puedan circular sin hacer cola. Esa papada así en cachimba, va. Que cualquier pelado que porque está en el gobierno y anda en un carro del Estado o en una prado de la UABI, ya ponen sirena para que uno se aparte. ¿Qué tal? La perrada. ¿Ahí la policía? No, por eso. Oye, eso lo arrecha uno. ¿Usted anda apartando gente ahí? No, yo no ando apartando, yo ando normal, Raúl. Es que ahí debe ser, yo ando un carro modesto. Bueno, yo he tenido mis carros, pero no necesito carros de OABI. Sin embargo, había un director anterior, cuando muchachos que dicen que trabajan en la embajada, parecía que lleva el presidente, ¿no? ¿Y ganaba 35,000 pesos? Imagínate. 3 seguidores ahí, sí, 2 adelante, 2 atrás. Daba 4. Yo cuando fui funcionario público yo andaba en mi carro, compa. Sí, yo me acuerdo que tenías solo tu carro. En el mío andaba. Hasta me daba jalón, me acuerdo, ¿no? Dígame, y usted, le recomiendo, usted anda en su carro y usted tiene... Bueno, aquí me está reclamando alguien, este bárbaro también, me dice, oíme vos, Marco Zelaya es buen abogado, es amigo tuyo, sí, amigo mío. Tiene fogueo jurídico, solo yo no consigo nada. Como decís vos, me voy a revolver, ya voy a decir el contrato que te dieron, que solventaste la vida. Bien. Si alguien quiere comprar algo en OABI, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en primer lugar tiene que registrarse en la página oficial de OABI para poder adquirir bienes de OABI. Hay una plataforma. ¿Cómo se llama la página? OABI.hn. OABI.hn. Pero poneme una foto que trajo el abogado ahí. Marlon, pero ¿será ganado de los Rosenthal que trae ahí? No. No, es que... Es que este Marlon estábamos asustado, hablando. Fíjate que el que me dice y me metió el tema es Raúl. Yo creo que Raúl también le quiere cobrar algo. Le quiere cobrar algo a César. Ni a César. Gran duro, papi. ¿Qué va a andar dando ese? Venta directa.
Ajá, ¿y estos caballos, cuente? Bueno, tenemos aquí en el Valle del Lepaguare instalaciones donde tenemos resguardado todo esto. Eso es ahí por donde ganado. Melo, ¿ah? Sí, ahí por donde Melo. Ahí tenemos ese ganado y ahí elaboramos los lotes para que... ¿Y Melo ha llamado queriendo agarrar algo ahí? Jamás me ha hecho una llamada ni un mensaje, no. más bien le envío un saludo al presidente porque desde que nos nombraron ahí no me volví a invitar a compartir ahí. Comer sangre. Sí, no, cena, cena. Arroz y frijoles y huevo ahí. No me invitó, me dio un pescadito al vapor el día que me invitó a cenar. Te fue bien. Saludos, presidente. No, en realidad, Raúl, estamos haciendo lo que corresponde. Tenemos un equipo de personas profesionales, tenemos, mira cómo están en las condiciones que los tenemos. Bien, están delgados. Pero es peruano, 20.000 empiras. Bueno, para que veas, entonces... ¿Y de dónde hay fondos para mantener los caballos? Lo que produce el ganado tenemos que eficientarlo para poder pagar los empleados que lo manejan a través de la leche y el producto que se hace. Le puedo hacer un apunte importante en este foro, Raúl. Le informo al pueblo hondureño de que tenemos en proceso la creación, Marlon, de un centro experimental de genética ahí en ese lugar donde lo estás viendo. Lo vamos a potenciar, vamos a llevar maquinaria agrícola y más ganado para que este ganado pues sea alimentado, bien manejado, y tenemos pensado llevar una planta procesadora de leche que está asegurada por OAVI en este momento, y ahí vamos a producir leche para generar empleos en esa zona y estamos pretendiendo desarrollarla de la mejor manera posible. Pero aquí dice venta directa. Ponés el que dije catálogo, por favor, si sos tan amable. Son varios, esa es una página de muchas, Raúl. Se pueden meter a la página oficial de OAVI. Usted aquí me mandó, dice, ahí te lo mandé, que están varios. Mucho me hubiera dice, gustado comprar un caballito de No, esos. venta todavía directa, está. lote de Tenemos. ganado disponibles para ser ofertados, catálogo. Ahí está. ¿Ve? Ahí está, ve la página. La nueva OAVI sí cumple, transparente, eficiente y con proyección social. Ajá, y la gente quiere comprar entonces. Solo tiene que ingresar a la página oficial, hay unos links y una serie de requisitos. Una vez que cumple los requisitos y cumple con los mismos, entonces hace la oferta, están los lotes y se procede a hacer la venta, y nosotros le entregamos toda la documentación que se requiere para que pueda hacer uso ya de estos bienes que son adquiridos por OAVI. Y no solamente este tipo de bienes, sino que viviendas, propiedades, terrenos, estamos próximos a ponerlos a la venta, Raúl, porque lo que usted decía, estar manteniendo y administrando todos estos bienes se van deteriorando con el tiempo, y para evitar, vamos a nosotros a proceder a hacer las subastas públicas transparentes, no como se hacía en el pasado, en una casa de San Pedro, ahí se hacían las subastas. Sí, pero ¿sabe qué pensé? Una vez yo fui a Fresno, California, con el presidente Zelaya, y vimos un ganadero ahí, mataba 4.000 reses diarias, 4.000. Y pensé, para tener ese control de esas vacas y darles alimentos, tiene que ser una institución súper ordenada, súper administradores, y no creo que le den el apoyo económico ni tengan la capacidad. O sea, para tantas cosas que tiene, no es fácil su trabajo. Sí, es un trabajo complejo, Raúl, y usted lo entiende, Marlon lo entiende, el pueblo hondureño lo entiende. Sin embargo, estamos comprometidos, estamos tratando de hacer lo humanamente posible para rescatar esta oficina. Lógicamente, no es de un día para otro, pero estamos en ese proceso de eficientar el poco recursos que contamos y transparentar todas las acciones que se hacen. Nosotros estamos de cara al pueblo, Raúl, y en estos 6 meses estamos rindiendo este informe. Oiga, voy a leer esto, fíjate que la gente va. Buenos días. Que Marcos Zelaya le informe al pueblo si esos terrenos de Lepaguares los arriendan a la familia Zelaya Rosales. No, no es cierto. Lo que pasa es que por las instalaciones... la Mara quiere... No, pero es por las instalaciones, o sea, por la estructura que tiene, no tenemos en otro lugar la cercanía para mantener el control, Marlon, porque no voy a tener yo un ganado allá en Colón, pudiéndolo tener en un lugar accesible. Cercano. Aquí estamos a 1 hora y media de ese lugar, entonces me permite a mí poder ir en la mañana, hacer las revisiones y regresar a la oficina por la tarde. Entonces, por eso es que tenemos este centro de acopio, donde estamos enviando todo el ganado que está distribuido en las diferentes haciendas, para evitar que sea saqueado. Fíjese que teníamos
fueron dadas en administración algunas haciendas, Raúl, y asústese, habían 300 vacas. Y de las 300 vacas en 4 años, Marlon, nunca creció, más bien iban bajando. Cuando se hacía el conteo habían 350. Cada día eran menos. Cada día eran menos, entonces todas las que iban naciendo nunca nacían, o no sé qué pasaba ahí en esas haciendas. Entonces, para evitar esos problemas, generamos un centro de acopio y estamos llevando todo el ganado hacia ese sector, porque nos permite tener un mejor control. Tenemos ingenieros agrónomos, 12 ingenieros agrónomos y técnicos que manejan y que conocen cómo debe de ser el cuidado de estos animales para efectos de que estén en buenas condiciones, en el eventual sentido de que el tribunal ordene la devolución de este ganado, de estos semovientes o de este equino, porque tenemos todo tipo de animales que son puestos a disposición de los OAVI, producto de estos aseguramientos, de estas incautaciones a estas personas que están siendo objeto en este momento de procesos judiciales. Me dice don Mario, buenos días Raúl, ¿qué pasa con los bienes incautados a personas que le alquilaban a investigados y que están asegurados? ¿Cómo se reclaman? No, es que eso es un proceso, como lo dijimos con Marlon al inicio. Esto tiene que aclararlo no en OAVI, porque OAVI no asegura, no incauta, no es juez, no es fiscal, simplemente recepcionamos a través de una orden, una comunicación que recibimos del tribunal respectivo y administramos, resguardamos en depósito todos estos bienes. Raúl, dependiendo de lo que el juez ordene, es lo que OAVI hace. Si el juez ordena que adquiramos en depósito o que tengamos en depósito estos bienes, es lo que hacemos. Si el juez ordena la devolución, pues hacemos la devolución de los bienes. Raúl, es importante ese mensaje que te mandaron. Aquí me manda otro amigo tuyo un mensaje, es que la gente... Pero ese mensaje que Solo te leo rapidito esto. Es amigo tuyo ese. Averiguate después de ese terreno si ya tiene sentencia firme. ¿De cuál terreno? Ahí manda el hombre, vos a ver. La Mara. Ajá. Ok, lo que te quiero decir es que lo que el televidente te dijo en ese mensaje, de que qué pasa que si a una persona la están investigando y a esta persona que la están investigando, para que me entienda el pueblo hondureño, le cae la policía a esta persona que están investigando. Le cae la tomba. Sí, y esta persona vive en una casa que le renté yo o le rentó otra persona que no tiene nada que ver, solo le rentó el terreno, pero ¿sabes qué hacen los fiscales? Como esta persona vive ahí y ese terreno o esa casa está rentada, lo aseguran y lo incautan. Esta persona que lo único que hizo fue un acto lícito de comercio, de rentarle esa casa o ese apartamento, se lo aseguran y pasan otros 7 años para que, aunque vaya diciéndole, mira, aquí está el contrato, yo se lo renté a él, no, dígale al juez, el fiscal te dice eso. O sea, por eso, y vuelvo y repito, los fiscales tienen que ser más objetivos, porque la otra cosa que he visto, y decirle a ese televidente que se tiene que personar en el juzgado, porque ya lo aseguraron y lo incautaron, y tiene que personarse como titular de derecho, más bien, ni siquiera como tercero de derecho, porque él es el dueño, aun y cuando tenga el contrato de arrendamiento. Y te voy a contar una situación, Raúl. Si la novia de un muchacho, o el novio de una muchacha, va a una casa y tiene su prado, pongo el ejemplo de una prado, porque si es una cucarachita no se la llevan, pero si es una prado, y anda viendo la novia, y la novia resulta que le caen a la casa porque su familiar anda envuelto en algo, ella misma, aseguran este carro también, se lo llevan, aunque esté afuera, y después solicitan le dicen la figura de... ¿Quién hace eso? ¿La fiscalía? La fiscalía. Te lo hace porque la UAVI solo recibe lo que la fiscalía le lleva. Ellos dicen que tienen 3 días para solicitarle al juez la convalidación, y lo que hacen de este carro, que no tiene nada que ver, convalidan. Y eso ha pasado en innumerables situaciones. O sea, que hasta la persona que va a andar visitando a alguien, mejor deje el carro largo, si siente que la persona que está visitando puede andar en algún tipo de problema. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto duran esos procesos? 7, 8 años. Entonces, es por lo mismo, es que el proceso... La ley me parece que solo hay 2 jueces en Honduras. 2 jueces para... Oíme, Raúl, tiene 5,000 carros. ¿Cuántas propiedades tiene administrada la UAVI? Y solo hay 2 jueces de privación de dominio a nivel nacional. Entonces, por eso los casos ahí aterrizan años y años y después vamos al recurso de apelación. 2 jueces. 2 jueces. Bueno, solo había uno. Bueno, sí, exacto. Ahora recordar que solo había uno. O sea, es increíble, ¿no? Entonces me parece que la presidenta de la Corte debe de nombrar más jueces, porque la carga que tienen estos 2 jueces es
es exuberante pues, para una situación de tal magnitud. ¿Cuántos empleados tiene la UABI? 60. No, 60. pero es ridículo. Y el juez solo hay 2 jueces. Ustedes solo tienen 60 y administran más de 20.000 millones en bienes. ¿Cuántos? Más de 20. 60 empleados. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Y administran cuánto? Más de 20.000 millones en bienes, en dinero, en joyas, en todo eso. Si haces una suma, yo creo que en esa cantidad anda. Entonces es imposible. Pues yo creo que ninguna Secretaría de Estado puede manejar una cantidad de tanta plata, por decirlo así, con 60 personas. O sea, ni la secretaría más pequeña. Yo creo que... ¿Y sabes qué me encontré, Marlon, cuando entré ahí? 5 profesionales de derecho, como decía Raúl, devengando 19.000 lempiras. Ni siquiera el arancel. Ni siquiera el arancel. Entonces él le giré instrucciones. Espere, y entonces... 19.000 lempiras, Raúl, un profesional del derecho. Yo me acuerdo cuando, después del golpe de Estado, que nos levantaron expedientes a todos. ¿A usted también? Sí. Entonces yo andaba mostrando mis cositas a los del Tribunal Superior de Cuentas. Casi no tenés nada. Oíme, y le pregunté que cuánto ganaba. Ganaba como 18.000 lempiras. Tienen 15 años de trabajar. O sea, un auditor de esos debe ganar bien para que no vayan a pedir movida acá. Los fiscales deben ganar bien. Sí, claro. Los fiscales, los agentes que andan ahí partiéndose el pecho, ahí, policías deben de ganar bien. Me parece que hay que hacer... El problema es que si no le dan presupuesto al Ministerio Público, ¿cómo les van a aumentar? Me parece que... Bueno, hubo una huelga para que les pudieran reconocer a través de la Asociación de Fiscales de Honduras, el abogado Marín, que le envió un saludo, el no haber recibido por los últimos años, y la misma ley del Ministerio Público, vos fuiste fiscal, y ordena que deben de hacer los pagos correspondientes y también revisar el índice de inflación para poder hacer los incrementos anuales, y no se habían recibido. Y eso es lamentable porque realmente el funcionario debe estar con un salario digno, tal vez no con un salario como lo pretendemos nosotros, porque Honduras es un país pobre, Marlon, es un país con escasos recursos. Sin embargo, dentro de la medida de lo posible, los funcionarios que están haciendo una labor titánica, como son los bomberos, la policía, los militares, fiscales, jueces y otros operadores de justicia, tienen que tener un salario más digno y más acorde a la actividad que realizan. Un funcionario de eso, Marlon, está investido de autoridad y también de gran responsabilidad, como lo decíamos al inicio del programa. Está llevando casos que pueden determinar la vida y el entorno de todo un núcleo familiar. ¿Y por qué te digo esto? Imagínate una sentencia que te priven de todos los bienes que vos has luchado por muchos años, o una sentencia que no esté de acuerdo a lo que manda la ley. Entonces, estos jueces deben de estar conscientes de la responsabilidad que tienen con la sociedad y deben de ser bien remunerados. Lógicamente, a través de un proceso y de garantizar que va a haber carrera en todas las instituciones, carrera fiscal, carrera judicial. Debemos de volver a lo que es la administración eficiente del recurso humano a través de los departamentos respectivos. El Consejo de la Judicatura, que no es el tema a tocar, pero es importante reactivarlo para que el Poder Judicial nuevamente tenga ese brazo importante dentro de la administración del Poder Judicial y así manejar más eficiente el recurso humano. Lo mismo la Fiscalía debe de tener una carrera fiscal, una dirección de la carrera fiscal más eficiente, más beligerante y que pueda estar atento a todas estas necesidades que requieren los fiscales. Un fiscal mínimo, Marlon, debe de ganar 50.000 lempiras. Mínimo, de entrada. Mínimo. Y no es posible que un fiscal en este momento gane 23.000 lempiras. O sea, eso gana un fiscal. Eso, bueno, ganaban menos, ganaban 19. En el área de delitos comunes, hasta más de 3.000 expedientes maneja cada fiscal. No, Sí. son 4.000. O sea, ¿cómo le van a dar respuesta a un ciudadano? 4.000. Ajá, y el promedio para resolverte un expediente, Marlon, son 2 años mínimo
por expediente, llevan 4.000, o sea que son unos 200 años en que te resuelva un expediente el fiscal. Imagínate. Yo hice el cálculo, son como 200 años, entonces es difícil realmente. Imagínate que le pagas 23.000 lempiras y le haces deducciones, le vienen quedando como 15.000 lempiras. ¿Cómo va a vivir con eso un fiscal? O un fiscal que sale a la calle después de haber pedido auto de formal procesamiento contra un pandillero, contra un marero, contra un ¿Cuántas veces nos hemos encontrado fiscales en taxi, Marlon, en bus? O sea, increíble. ¿No? Saludos, Raúl, dice Guillermo Escobar Montalbán. Esos dos colegas que pasan denunciando tanto acto de corrupción con valor, así deben de ser todos los abogados. Valientes, Dios los bendiga y proteja. Saludos. Aquí me dice un amigo que por favor metas el amparo, Marlon, que le pare bola. Mete ese amparo, por favor. No, lo vamos a hacer, lo vamos a presentar a mi amigo. Raúl, creo yo que estos temas son importantes en la vida política de nuestro país. Y lo AVI, como decía Marlon, es una oficina que administra cantidad innumerable de bienes, tanto muebles, inmuebles y productos financieros. Y una vez que concluyan los procesos, pueden ser puestos a disposición de la sociedad en general, pero una vez que concluyan todos estos procesos. Mientras no concluyan estos procesos, y esto era el tema del debate, se están apropiando, Raúl, de terrenos de forma irregular, haciendo uso de la fuerza, de armas, haciéndose pasar por campesinos, y eso nosotros lo tenemos que denunciar de forma responsable. No podemos permitir que propiedades que están siendo objeto o sujeto de un proceso judicial en los tribunales especiales, y nosotros como depositarios, Marlon, tenemos la obligación, porque si no el día de mañana la persona que es afectada perfectamente podría iniciar procesos a través de las solicitudes en los órganos correspondientes, deducirnos responsabilidad por no haber cuidado correctamente estos bienes. Y es por eso que nosotros, Raúl, de frente al pueblo le decimos, estamos atentos a cualquier acción que debamos de tomar dentro del marco de la ley, porque no se trata tampoco de ir a denunciar por ir a denunciar, sino de denunciar porque contamos con la documentación. Nosotros hemos acreditado, Marlon, toda la documentación que ha sido requerida por parte del Ministerio Público. Y efectivamente hay diputados, Raúl, pasados y posiblemente actuales, interesados en adquirir de forma irregular propiedades que están siendo administradas por AVI. Y yo tengo que decirlo, y se lo digo al pueblo hondureño, hay que estar atento, denunciemos todo este tipo de actos. Y Marlon decía algo importante, hagamos un TikTok de quiénes son las personas que pretenden apropiarse de lo que posiblemente en un eventual juicio, a través de una sentencia de privación definitiva que no le quepa ningún recurso, va a pasar a arcas del Estado. O sea, que ya no va a ser de propiedad privada, sino que va a pasar a ser administrado directamente por el Estado a través de la Oficina Administrador de Bienes Incautados, quien es el responsable, y dentro de las atribuciones que establece la normativa vigente de la OAVI, podemos tomar ciertas decisiones. Pero mientras no suceda eso, tenemos la obligación ineludible de buscar los mecanismos o cuantos mecanismos sean necesarios dentro de toda la institucionalidad de proteger todos estos bienes que son de naturaleza privada, pero que efectivamente están siendo objeto de un proceso judicial. ¿Qué piensas de eso? Yo con Marcos creo que hemos estado en infinidad de programas acerca y hablando de esta ley de privación de dominio, y siempre lo sostengo, lo voy a sostener. Es una ley confiscatoria, es una ley inconstitucional desde todo punto de vista legal. Aquí los políticos hacen leyes de acuerdo al momento político. 3 reformas en Colombia, llámalo, de esta ley, y vos lo sabés, 3 reformas. Yo creo que han habido más también. Bueno, la última vez, el último dato que teníamos, sí, ¿te acordás que estuvimos trabajando en un recurso de amparo? 3 reformas en esta ley que sí es lesiva. Es lesiva. Se ha invertido la carga de la prueba y nosotros lo hemos discutido infinidad de veces, Marlon, lo hemos discutido. Raúl, la Constitución dice que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. No dice, excepto en privación de dominio y en lavado de activos, que la carga le corresponde al que está siendo acusado. Si a mí me acusan de que yo me robé este bote con agua, pues me tienen que probar que yo me lo robé. No es que yo tengo que ir a probar que no me lo robé. Pero volviendo al tema de las reformas que tiene que hacer el Congreso Nacional, hay un punto muy importante en cuanto a las subastas, porque la gente lo que le tiene como, porque aquí todo es trance, Raúl, todo es moje, como dicen,
Entonces, pienso que las subastas deberían de hacerse con el acompañamiento jurisdiccional y notificarle al dueño, al titular de derecho, para que él se presente a las subastas porque le van a vender su bien, ¿verdad? Pero no es posible que te vendan tus vacas y vos no ni cuenta te des, y cuando vos ya vas y te dan una sentencia ya no existan las vacas. Me parece que deben de haber las reformas correspondientes, por lo menos en lo que está. O para mí de tajo, derogar toda esta ley y hacer un estamento jurídico acorde a lo que estamos viviendo, porque si no vamos a seguir fomentando la corrupción, el gasto que tiene la UABI no se va a dar abasto porque no les interesa, Raúl, no les interesa a los políticos darle más presupuesto a la UABI, que la UABI se quede con ese paquete, que mire cómo hace Marcos. El día de mañana, como dice Marcos, el problema se lo va a llevar él, no el que lo pusieron, no el que lo recomendó, por decirlo así, a la UABI, que le dio el espaldarazo. Por eso hay que hacer esas reformas en el Congreso. Bueno, les voy a decir a varios que me están escribiendo y que me quieren utilizar que yo primero no soy papo. Que quieren que yo le diga aquí al abogado y que yo diga que Militar había agarrado cosas de Loavi, que otro jefe de una bancada del Congreso tenía un montón de cosas. Yo te voy a conseguir. Eso va a ser producto de la investigación, Raúl, perdón. Sí, perdón, pero yo soy periodista serio. No podemos ser responsables en dar el nombre de personas. Eso le corresponde a la autoridad. No puedo hacer eso ni prestarme a chismes. No, en su momento te vamos a dar un listado de todos los militares que en aquel gobierno se robaron el ganado de los Rosenthal. Y son bastantitos. Pero con prueba, Claro. Tenemos inclusive militares y funcionarios del Estado que compraron vacas que valían 50.000 lempiras, las compraron en 6.000 lempiras. O sea, así es bonito hacerse ganadero. Compraron cualquier cantidad de equipo industrial, agroindustrial, en 50.000 lempiras. Carros para uso industrial, vehículos de esos que tienen un termoquín, los compraron en 150.000 lempiras y valían más de 1.000.000 de lempiras. Bueno, ahí va a salir así investigación. Aquí está un muchacho joven, abogado, diciéndome que investiguen a un militar que estaba cerca del poder en la administración anterior. En el siguiente programa voy a dar el nombre del que me está escribiendo. Por eso le decía, Raúl, es que no se trata nada más de denunciar, Marlon, sino que se trata de tener las pruebas. De tener la documentación necesaria y la información para que los entes de investigación elaboren los informes respectivos, lógicamente respetando la presunción de inocencia y el debido proceso y también la objetividad que debe de imperar, Marlon, porque no se trata solo de ir a denunciar o hacer un informe que te perjudique, sino que un informe objetivo, que ese informe sea analizado por un fiscal y haga una precalificación del delito previo a la construcción de un requerimiento fiscal o de proyecto de requerimiento fiscal para que sea revisado y con el visto bueno del superior jerárquico para presentarlo ante un tribunal. Porque no estamos diciendo nosotros que se acuse ultranza, sino que se respete las garantías establecidas en la Constitución, debido proceso, presunción de inocencia, la tutela efectiva del Estado de la propiedad privada, Marlon. Nosotros no podemos perder esa óptica. Y también eso de la ley de privación de dominio, siempre lo vamos a decir. Antes de ser director, siendo director y después de ser director, lo voy a decir de forma responsable, requerimos de reforma urgente. Se lo dijimos en un programa con vos hace como 10 años a Pepe Lobo, más de 10 años. Reformen esa ley que le va a pasar factura y mirá lo que pasó. Después, acordate, y que lo discutimos en su momento y fue objeto de persecución de esa misma ley que elaboró en base a ese principio de licitud e ilicitud, que es lesivo y que daña y que viola esas garantías constitucionales de las que venimos hablando. Creo que aquí estábamos en un programa, Raúl, donde yo dije que se están labrando la estaca donde se van a sentar. Y porque la ley dice que no tenga procedencia ilícita los bienes, ¿verdad? No, y la retroactividad, está diciendo, y la retroactividad que dijimos nosotros, porque si no es posible que vos adquiriste un bien hace 50 años. Bueno, la retrospectividad. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Es que en materia administrativa le llaman retrospectividad, entonces se van para atrás. Entonces, nosotros decíamos, del momento de la creación hacia adelante. Claro. Lo que no, vos sabés... No puedes regular acciones del pasado con leyes del futuro, no, eso claro. Por lo mismo, y son principios universales del derecho. Pero lo que yo les dije a los políticos en su momento, porque según ellos esa ley solo era para los narcotraficantes y lavadores de dinero. Disculpen, ustedes están equivocados. Lo dije en un programa. Ahí dice cualquier actividad o cualquier bien que no tenga una causa legítima de su procedencia. No importa que usted sea político, narcotraficante, asesino y ¡boom!
cayeron los políticos. ¿Por qué se hizo la reforma en el Código Penal del que entró en vigencia recientemente, Marlon, cuando se hizo la reforma del artículo 411? ¿Te acordás la colita? O procedencia de justificación legal o un delito precedente. Que no tenga cosa de justificación legal. O delito de precedente. ¿Qué pasa? Te acusan de lavado de activos. Ajá, pero ¿de dónde adquiriste dinero? La Fiscalía maneja la tesis que es un delito autónomo, es cierto. Pero independientemente que es autónomo, tiene que haber una precedencia. ¿De dónde? Si es tráfico de órganos, pornogafía infantil. Pero tienes que probarme. No, pues, tráfico de armas, terrorismo, lo que sea. Es que la reforma para mí estaba bien hecha. Y por eso la hizo en el gobierno de Juan Orlando. ¿Y por qué estaba bien hecha? Porque así lo dice la ley y así lo dice la Constitución. El que te imputa una acción te tiene que probar, nada más. No dice la carga de la prueba le corresponde al que se está acusando. Y así debe de ser. O sea, si la gente viene y lo acusan porque supuestamente vendiendo marihuana tiene una casa, pues tenés que comprobarle que está vendiendo marihuana. Pero solo por el hecho de que tengas una casa que cueste más de $10,000, entonces quiere decir que vas a meter más de 2 millones de personas presas porque tienen una cuenta arriba de 200,000 lempiras en el banco. Fíjate que yo llevé un caso de lavado de activos. El señor trabajaba en un mercado de aquí de la ciudad. Manejaba más o menos 1 millón, compraba 2, 3 camiones. Vos sabés cómo opera el mercado informal. 2, 3 camiones de productos que vienen del interior. Y ahí se compra 200,000, 300,000. Lleva el dinero en su carro. Le hace un operativo dinero, le dice, no, es que yo soy comerciante, tengo mi puesto allá, tengo 2 locales. Y efectivamente, me llama el señor, me voy a la asociación, me dan la constancia que tiene 20 años de estar viniendo ahí. Le digo, no, yo no tengo nada. Dice, yo lo tengo la constancia. Y un carnet que lo identificaba como comerciante informal. No, le decomisaron el carro, lo metieron preso y le quitaron el billete. Dicen que no hay huella bancaria. Así dice un fiscal una vez en un juicio. Este no tiene huella bancaria, Raúl. ¿Vos te imaginás que vayas a comprarle 20 vacas a un campesino allá tierra adentro, a un ganadero y le lleves un cheque? O deme el CAI para hacerle una factura. Que te haga la factura. ¿Qué te va a decir? Te va a vender las vacas. Aunque le des el doble de las vacas y le vas un cheque, por Dios. Entonces, aquí los fiscales creen que estamos en Europa, porque unos fiscales presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la ley de lavado de activos, diciendo que en Suiza y en Finlandia, óyeme bien, la carga de la prueba se revierte, por Dios, ¿en qué país vivimos? Finlandia, yo creo que ni conocen. Pero bueno, eso es lo que tenemos, Raúl. ¿Qué esperas de los Abimarlo? Nos vamos. Y gracias. No, espero que el abogado siga con su trabajo y esperemos nosotros que nos cumpla, como dice el abogado. Seguís otra vez. No, yo confío en el abogado. Utilicé el programa, Raúl, para cobrarme y te digo públicamente, Marlon, ya te tengo ese dinero en cuentas de las instituciones financieras. Mire, ya está. Yo le voy a ir te lo digo que ya está, es porque ya está. Lo que pasa es que estamos yo esperando. le pido todo el proceso. disculpas por eso, porque yo no lo traje a que le cobrara. Bueno, pero me cobró. Aquel individuo que está sentado ahí es el culpable, porque yo no lo invité, fue aquel. Pero sí le digo en este programa, Raúl, antes de retirarme, sí te digo, Marlon, que te tengo el dinero ya listo. Yo soy un hombre serio, te digo que lo tengo completo, tengo las propiedades, tengo los informes. Solamente estoy esperando reaccionar por parte de la autoridad competente los oficios y después yo voy a hacer el llamamiento para hacer la transición de los bienes que se van a ir entregando, porque no es esa gran cantidad de bienes. Sí. Recordad que hay un fideicomiso que está siendo manejado y que inclusive ustedes mismos tienen demandado al fideicomiso por unos pagos que se hicieron sin contar con supuestamente la prelación. ¿Cuál es el mensaje como director de LOAVI a la población? Bueno, tenemos un enorme reto. Es una institución que puede ser al servicio del pueblo hondureño si se maneja de forma correcta, eficiente, transparente y no buscando el provecho propio o el provecho de algún grupo. Aquí estamos nosotros de frente al pueblo rindiendo cuentas. Se están haciendo los correctivos necesarios. En 6 meses creo que se ha demostrado que hemos venido trabajando arduamente. Recepcionamos más de 800 expedientes varados sin el auto de admisión, casi la mitad. Y tengo la capacidad de decirte esta mañana que expedientes que están entrando en septiembre de este mes están siendo resueltos 2, 3 semanas después. Lógicamente tenemos una gran carga y una mora que arrastramos. Sin embargo, estamos haciendo lo que corresponde como director ejecutivo con todo el equipo que hemos conformado para dar respuesta a esas demandas y esas peticiones que está haciendo el pueblo hondureño. Gracias, don Marco Zelaya, director de LOAVI, que metas el amparo, dice aquel, por enésima vez me escribe. Sí, lo voy a meter, estamos trabajando con eso, que prácticamente lo tenemos, pero yo lo que quiero decir es que por fin pusieron una persona que litigó, que sabe de derecho, que se ha ganado la vida litigando, que sabe cómo llegar a una oficina a pedir, Raúl,
y la verdad que yo estoy muy agradecido con este gobierno por haber tomado esa decisión de poner al abogado Marcos Zelaya. Hay que felicitar entonces a los que pensaron en él. Gracias, Claro. buenos días, que tengan feliz fin de semana.